Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un efeméride con historia. Si os acordáis, en el vídeo titulado La colonización de Australia, vimos cómo se hizo esa colonización por parte de los británicos. Y en aquel vídeo os anuncié que en otra efeméride veríamos cómo afectó esa colonización a los aborígenes. Vale, pues eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Pero antes de entrar en materia, vamos a colocar a Tasmania en el mapa. Tasmania es una isla del continente australiano y está formada por la totalidad de la isla de Tasmania junto con algunas pequeñas islas adyacentes. Se localiza a 240 kilómetros al sureste del continente y está separada por el estrecho de Bass. La ciudad más grande es Hobart y esa es su capital. Pero Tasmania no siempre fue conocida con ese nombre. En un principio fue llamada Van Diemen's Land, traducido Tierra de Van Diemen, y se llamó así en honor al gobernador de las Indias holandesas orientales. Como veis, nada que ver ese nombre con Tasmania. Y es que posteriormente se le llamó Tasmania en honor del holandés que en 1642 llevó a cabo el primer avistamiento de esa isla. Se llamaba Abel Janszoon Tasman. Vale, pues después de este primer avistamiento fueron muchos los europeos que llegaron a sus costas, entre ellos el capitán Cook, que era de nacionalidad inglesa. Los ingleses tuvieron una forma muy peculiar de llevar a cabo la colonización de la isla, porque la convirtieron en una colonia penal. Es decir, que todos los convictos que ya no les cabían en sus cárceles inglesas fueron trasladados a tierras australianas. Y eso ocurrió en el año 1803. Y fue de esa manera como se realizó el primer asentamiento en Tasmania. Bueno, pues tal día como hoy, 3 de mayo, pero del año 1804, un grupo de al menos 300 aborígenes asaltó un asentamiento británico en la isla de Tasmania. Dicho así, cabría pensar en una predisposición a la violencia por parte de los aborígenes, pero en este punto deberíamos preguntarnos a qué se debió ese ataque. Parece ser que los aborígenes descubrieron que algunos de los colonos habían estado cazando canguros, pero lo cierto es que aquello fue la chispa. Previamente se habían producido malos tratos, el secuestro de mujeres, el apropiamiento de tierras. Vale, pues a partir de ese enfrentamiento la guerra se generalizó. Esa guerra ha pasado a la historia como Guerra Negra o el genocidio de Tasmania. Hay que decir que el término guerra ha sido muy discutido y esto es así por dos motivos. Primero, porque no hubo una declaración oficial de guerra y segundo, porque solo los colonos estaban preparados para ella. Parece que el término genocidio resulta más acertado por los métodos utilizados durante el conflicto. Hemos dicho que a partir de ese enfrentamiento la guerra se generalizó. Para colmo de males, y 3 años después de este hecho, las autoridades dispusieron la puesta en libertad de los convictos. ¿Por qué hicieron esto? Pues porque no tenían recursos para alimentar a toda esa población convicta. Entonces se determinó que cada uno se buscara la vida como pudiera. Esa decisión, desde luego, fue la peor que se pudo tomar, porque con ella llegó el caos. Esos convictos se dedicaron a matar hombres, a abusar de las mujeres indígenas, a torturar, a echar niños vivos a las hogueras. Llegaron incluso a confesar que muchas veces mataban a los indígenas para proporcionar alimento a sus perros de caza. ¿Cómo serían las aberraciones y la frecuencia con la que se cometían que la propia prensa inglesa se refería al gobierno de esta manera? El gobierno, para su vergüenza, en ningún momento y ni una sola vez ha castigado ni intentado castigar a estos asesinos bien conocidos por los habitantes del país. Pero es que, a su vez, los tasmanios supervivientes de esas atrocidades tuvieron que matar a colonos y a convictos para poder defenderse de ellos. Hubo un gobernador, George Arthur, que en 1830, y creyendo realizar una buena medida para solucionar ese conflicto, ofreció una recompensa de 5 libras esterlinas por adulto
y 2 libras por niño, por los aborígenes que se capturaran con vida. Unos meses después emitió una aclaración. Las recompensas eran solo por los aborígenes capturados mientras que participaran en la agresión de los barrios asentados, siendo castigados los infractores de esta medida. Este mismo hombre, George Arthur, ideó realizar con la ayuda de 1000 soldados y civiles un barrido por el sur y el este. Lo que pretendía era acorralar a los aborígenes en la península de Tasmán, cerrándolos en el istmo de Eagle Hawk Neck. Este istmo es el que conecta la península de Tasmania con el resto de la isla. La idea de George Arthur era que los aborígenes vivieran juntos en aquel lugar y pudieran mantener su cultura y su idioma. Para conseguirlo, estableció una línea de demarcación para aislarlos de los colonos, y a esa línea se le llamó Línea Negra. Sobre si tuvo éxito o no la campaña de Arthur, pues se puede decir que relativamente, porque solo se pudo capturar a unos pocos aborígenes, pero sí que es cierto que esas persecuciones no les facilitaba la vida, y eso fue lo que hizo que terminaran por rendirse ante el que llamaban el conciliador. ¿Quién era este conciliador? Pues era un misionero cristiano llamado George Augustus Robinson. Fue esta persona quien convenció al jefe Mangerner y a su hija Truganini para que su pueblo fuera trasladado a la isla de Flinders. Flinders era una isla al noreste de Tasmania. El trato era que se trasladaran allí a cambio de alimentos, ropa y alojamiento, y lo hizo bajo la promesa de que aquel sería un asentamiento provisional hasta que pudieran regresar a su tierra. Vale, pues se instalan en esa isla unos 230 aborígenes, pero Truganini muy pronto se da cuenta de que las condiciones del lugar no eran las adecuadas. La insalubridad, el desarraigo de los indígenas y la propagación de enfermedades europeas contra las que ellos no estaban inmunizados hacen que efectivamente el proyecto se vea abocado al fracaso. El misionero Robinson lo volvió a intentar y creó otro asentamiento en la bahía de Port Phillip, frente a Melbourne. Para intentar convencer a los aborígenes se llevó a Truganini, pero Truganini, desilusionada con la experiencia anterior, se unió a una rebelión de aborígenes que se oponían a los planes de Robinson. Huyeron del campamento y al encontrarse fuera de la ley, terminaron robando a los colonos para poder sobrevivir. Unos miembros de ese grupo con quien iba Truganini asesinaron a 2 cazadores de ballenas e hirieron a algunos colonos. Los responsables de esos asesinatos fueron ajusticiados y ahorcados. Bueno, ¿y qué fue de Truganini? Pues que fue herida de bala en la cabeza antes de que fuera también juzgada con los demás miembros del grupo, y fue enviada de nuevo al lugar de donde había escapado, a la isla de Flinders. Años después fue trasladada a Oyster Cove, al sur de Hobart, en la principal isla de Tasmania. Allí se reencontró con su estilo de vida aborigen, pudo recolectar semillas y conchas en el mar. En 1873, Truganini fue trasladada a Hobart. Murió 3 años después. Parece ser que solicitó que sus cenizas fueran esparcidas en el canal de Entrescasteux. Sin embargo, eso no fue posible hasta 1976, en que, con motivo del centenario de su muerte, se cumplió con su deseo. Antes de eso fue desenterrada por la Royal Society of Tasmania, y lo hicieron con fines científicos. Hasta ahí se podría entender, con ciertas reservas, pero es que, a mi parecer, lo que fue realmente indignante es que su esqueleto fuera expuesto al público, y eso fue así hasta que la opinión pública obligó al museo a retirarlo. El gobierno de Tasmania anunció oficialmente su fallecimiento como el de la última originaria de Tasmania. Pero lo cierto es que, tras este anuncio, son muchos los que han visto un interés político. ¿Por qué digo esto? Pues porque si era considerada la última tasmana, el conflicto entre colonos y aborígenes terminaba. Así de simple. Pero la realidad es muy distinta. Existe todavía una comunidad originaria en Tasmania, descendientes en su mayoría de mujeres originarias de las islas del Estrecho de Bass. De hecho,
una tal Fanny Cochrane es una indígena que nació en el asentamiento de la isla Flinders y que sobrevivió a Truganini y que, por cierto, tuvo 11 hijos. Murió en 1905. Esta mujer es famosa por sus grabaciones de canciones aborígenes en cilindros de cera. La importancia de estas grabaciones es muy grande porque es el único registro sonoro de una lengua aborigen de Tasmania. Quería comentaros dos curiosidades sobre Truganini, y es que Truganini es el nombre de una canción de Midnight Oil, que es una banda de rock australiana. La letra en parte habla de ella, además de problemas medioambientales y sociales australianos. Y otra curiosidad es que en 1975 el gobierno de Australia editó un sello de correos con la efigie de Truganini dentro de una serie titulada 6 mujeres australianas famosas. ¿Y cuál fue el resultado de esa llamada Guerra Negra o genocidio de Tasmania? Pues que entre 1803 y 1833 la población de aborígenes tasmanos fue reducida aproximadamente de 5.000 a 300, perdiéndose también casi todas las lenguas indígenas tasmanas. En la actualidad, en Australia, como he dicho antes, siguen habiendo aborígenes. Existen más de 400 pueblos aborígenes australianos, cada uno con sus propios rasgos culturales y con una localización geográfica propia. Concretamente, en Tasmania están los Palawa, y aunque estamos en el siglo XXI, las comunidades indígenas australianas presentan graves deficiencias sanitarias y económicas. Además, también están en una situación de inferioridad en lo que respecta a educación, empleo, pobreza. Para remediar esa situación, el gobierno promulgó unas ayudas extra para toda la comunidad aborigen australiana. En un gesto simbólico, en el año 2008, el primer ministro de Australia pidió perdón a los aborígenes públicamente por el dolor y el daño causados en el pasado. Aquel perdón fue el primero en la historia del país. Ya está aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, le podéis dar al me gusta y suscribiros a mi canal, Una efeméride con historia. Hasta el próximo día.